Ahora vamos a ver la segunda parte de la glucólisis. Recordad que en la primera parte de una molécula de glucosa esto era la glucosa, obteníamos, mediante una serie de reacciones catalizadas por enzimas, obteníamos dos moléculas, voy a poner un 2 por, de gliceraldehído 3-fosfato, que era una molécula de 3 carbonos que aquí tenía el fosfato, aquí tenía un OH y aquí tenía un grupo aldehído. Evidentemente el cuarto enlace es un hidrógeno, lo pongo porque ahora va a ser importante. En este camino además habíamos utilizado, esto era gliceraldehído 3-fosfato. En este camino habíamos gastado dos moléculas de ATP que se habían convertido en ADP, es decir, habíamos consumido energía, no habíamos obtenido energía, sino que la habíamos consumido en forma de ATP. Bueno, ¿qué va a ocurrir en esta segunda parte? Pues vamos a recuperar esta energía invertida y bastante más. Lo voy a seguir en 2 renglones porque no nos va a dar para uno. Lo primero que va a ocurrir es que el gliceraldehído 3-fosfato se va a unir a otro fosfato más. Pero en este caso, este fosfato no procede de ningún ATP, sino que es una molécula de ácido fosfórico de las que hay en disolución en el citoplasma, libre en el citoplasma. Eso le llamamos fosfato inorgánico, porque no está unido a ninguna molécula orgánica, es una molécula de ácido fosfórico normal y corriente. La vamos a representar como fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico se va a unir al gliceraldehído 3-fosfato en el carbono 1. Este hidrógeno se va a perder, también se va a perder un hidrógeno del ácido fosfórico y se va a unir a ese carbono. Y va a formar una molécula de 3 carbonos también. Voy a pintar en azul, que es la que tenía que haber pintado antes. ¿Qué ha ocurrido realmente? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que el fosfato inorgánico que es esta molécula, va a perder este hidrógeno. El gliceraldehído 3-fosfato va a perder este hidrógeno. Son hidrógenos enteros con su protón y su electrón. Y este oxígeno, que tiene ahora un enlace libre,
se va a unir a este carbono que tiene ahora un enlace libre y va a dar lugar a esta molécula. Pero esta molécula ya no es un aldehído, porque ahora ya no tiene solamente un grupo carbonilo en el carbono 1, tiene un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Eso es un ácido. Pero claro, como no es un ácido, digamos, con su OH, sino que está unido al fosfato, es una sal. Están los ácidos que terminan en oico, sería el ácido propanoico, con dihidroxi-3-fosfopropanoico, 1,3-difosfopropanoico, pero es un glicerato. Ácido glicérico también se podía llamar, pero es un glicerato. Entonces es el 1, 3, y como van en carbono distinto, bifosfoglicerato. ¿Lo habéis entendido? Al desprenderse este hidrógeno y unirse este oxígeno aquí y formar este grupo, esto ya no es un grupo aldehído, es un grupo ácido. Y como es una sal de fosfato, pues el fosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Pero no solamente eso es lo importante. Este fosfato inorgánico simplemente se incorpora a la reacción y es el que está aquí después. Pero se pierden dos hidrógenos. El hidrógeno del ácido fosfórico, del fosfato inorgánico, y el hidrógeno del gliceraldehído 3-fosfato, del carbono 1. Esos dos hidrógenos van a ser utilizados para que una molécula de NAD más se convierta en NADH. ¿Cómo? Pues toma, tenemos dos hidrógenos, que son 2 protones y 2 electrones. Pues coge los 2 electrones, uno compensa a la carga positiva esta y otro va con este hidrógeno, ¿y qué queda? Queda un protón, pues NADH más H más. Entra una molécula de NAD, se incorpora una molécula de NAD más y esta molécula se va a reducir hasta NADH y sobra un protón, más H más. Evidentemente el grupo aldehído se ha oxidado al convertirse en un grupo ácido. ¿Lo veis? El grupo aldehído se oxida al grupo ácido, el NAD más se reduce a NADH más H más. ¿Qué enzima cataliza esta reacción? Bueno, pues esta reacción en la que no se ha transferido ningún grupo fosfato, pero sí se han desprendido 2 hidrógenos, se ha deshidrogenado tanto al gliceraldehído como al ácido fosfórico, es una reacción de deshidrogenación, luego la lleva a cabo una enzima que es una deshidrogenasa. ¿Qué deshidrogenasa? Pues la voy a poner aquí, gliceraldehído fosfato lo voy a escribir así, deshidrogenasa. Si no, el nombre se va a hacer demasiado largo. Bien, pues ya hemos conseguido, acordaos de que vamos de 2 en 2, esto también es 2 por. ¿De acuerdo? Ahora tenemos de 2 en 2 moléculas, porque se nos formaron 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Este fosfato que se ha incorporado al carbono 1 va a durar poco, se va a perder rápidamente, y en la siguiente reacción
se va a desprender de ahí y se va a unir a un ADP para formar ATP. Es decir, una molécula de ADP participa en la reacción y se convierte en ATP. Y el 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Esto, veréis, esto para que sea más sencillo, como ahora va a quedar CO o menos, pues lo escribo simplemente así. Aquí tiene el OH y aquí sigue teniendo su grupo fosfato de siempre. Esta molécula es el 3-fosfoglicerato. Y hemos recuperado ATP. Fijaros que como todo esto va multiplicado por 2, ya aquí también está multiplicado por 2. Luego ya hemos recuperado los 2 ATP que se invirtieron en la primera parte. La enzima que cataliza esta reacción sí pertenece al grupo de las quinasas, porque se le transfiere el fosfato al ATP, y es en concreto la fosfoglicerato quinasa. Como son 2 moléculas de fosfoglicerato, en realidad lo que se obtienen son 2 moléculas de ATP. Luego fijaros que aquí ya hemos recuperado las 2 moléculas de ATP que se consumieron en la primera fase. Por lo tanto, ahora el balance de ATP de la glucólisis es 0. Pero no es así, porque en realidad se ha obtenido NADH, y el NADH es poder reductor que posteriormente en la cadena respiratoria va a formar más ATP. Luego en realidad la ganancia es mayor, pero de momento en lo que es ATP vamos a balance 0. A continuación va a actuar una enzima del grupo de las mutasas. Las mutasas son enzimas que transfieren grupos entre carbonos de una misma molécula, y eso es lo que va a hacer esta. Esta va a cambiar el fosfato del carbono 3 al carbono 2 y el OH del carbono 2 al carbono 3. De manera que esta molécula, en vez de 3 fosfogliceratos, pues ahora va a ser 2 fosfogliceratos. ¿Qué enzima hace esta reacción? Pues ¿qué hace esta reacción? Pues la fosfoglicerato mutasa. Bueno, ahora va a actuar una enzima enolasa. Las enolasas son enzimas que forman grupos enoles. Un grupo enol, ahora veréis lo que es, pero lo que va a ocurrir realmente es que se va a perder este OH de aquí, se va a perder un hidrógeno de este carbono, porque fijaros que este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, el cuarto enlace, sabéis que no estoy escribiendo los hidrógenos, debería de ser un hidrógeno. Entonces, se pierde este OH de aquí, se pierde el hidrógeno de aquí,
Y como queda un enlace libre aquí y un enlace libre aquí, pues se forma un doble enlace entre estos dos carbonos. Este es un grupo enol. ¿Por qué es un grupo enol? Pues porque esto es en realidad OP, ¿verdad? Si no estuviera el P, sería un grupo OH. Y esto es un doble enlace, es decir, un grupo eno y ol, en-ol. Eno de doble enlace y ol de alcohol. Entonces, esta enzima, que como es muy genérica, actúa sobre cualquier sustrato, pues es una simplemente es una enolasa. ¿Qué ha ocurrido con el OH y con el hidrógeno de aquí? Pues OH y H forman una molécula de agua que se desprende. Y este compuesto, su nombre es fosfoenol, es un ácido. En realidad es una sal del fosfórico, fosfoenol piruvato. Vamos a escribirlo entero. Fosfoenol piruvato. Ya nos vamos acercando, ¿verdad? Bien, pues ahora solo queda la última reacción. La última reacción es otra desfosforilación, es decir, se va a perder este grupo fosfato. Va a actuar otra enzima quinasa y le va a transferir este grupo fosfato a otra molécula de ADP y va a formar ATP. Os recuerdo que aquí también eran dos moléculas y aquí también son dos moléculas y al final se van a formar dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato. ¿Cómo es el piruvato? Pues el piruvato es un ácido así. ¿Cómo hemos llegado de aquí a aquí? Fijaros que tiene enlace en el otro sitio, aparte de que le falte, forman dos, claro. Aparte de que le falte el fosfato, bueno, pues veréis, lo que ocurre es que actúa una enzima del grupo de las quinasas, otra vez. ¿Qué quinasa? Pues evidentemente la fosfoenol piruvato quinasa. Y transfiere este fosfato a una molécula de ADP para formar ATP. Y entonces la molécula queda de esta manera. Porque este oxígeno era el que servía de enlace aquí con el ácido fosfórico. Pero resulta que como este oxígeno tiene ahora un enlace libre y una vez perdido el fosfato, este grupo eno es mucho menos estable que un grupo carbonilo, pues este doble enlace pasa de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y se forma el piruvato. Este es un compuesto que es muy inestable, que prácticamente no dura nada. En cuanto se desprende el grupo fosfato, el doble enlace cambia de lugar y se nos forman dos moléculas de piruvato. Bueno, pues hasta aquí la glucólisis. Ya tenemos aquí nuestro querido piruvato, que es el que posteriormente
va a convertirse en ácido acético unido al coenzima A, en acetilcoenzima A. Resumimos. En la primera parte de una molécula de glucosa obteníamos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato consumiendo 2 moléculas de ATP. En esta segunda parte, esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se nos convierten en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. El piruvato es el ácido pirúvico en disolución. En ese camino, a lo largo de una serie de reacciones, se nos forman 4 moléculas de ATP, 2 y 2, porque todo está multiplicado por 2, y evidentemente también 2 por 2 moléculas de NADH y 2 protones que se liberan, que luego compensarán por aquí los hidrógenos que falten o sobren. Los hidrógenos siempre están compensados, no penséis que el que está de un lado se coloca en otro. ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues después en otro vídeo os voy a hacer un resumen de todo esto, pero ya sin la fórmula y contando bien los ATP. Bien.